Bueno, la pregunta que me hacen todos es por qué junto todas estas cosas que hay aquí, por qué junto las fotos de Cañuelas. Y bueno, viene algo muy personal, porque mi familia, si bien no es que estuvo durante la fundación de Cañuelas, sino mis bisabuelos, ellos convivieron con mucha gente que sí lo estuvo cuando vinieron ellos. También tengo muchas historias. Recuerdo a mi padre conversar con Lucio García Ledesma en la puerta de mi casa, hablando de historias de Cañuelas, con Gallino Dunque, que era su amigo. También todos le consultaban a él porque era el mayor de los Garavaglia y entonces supuestamente él tenía que ser el que sabía muchas historias. Bueno, dicen que los herreros son los guardianes de la historia y será por eso también que me viene esta pasión. Bueno, hablar de identidad, la identidad de Cañuelas. En realidad la identidad de Cañuelas es muy parecida a otros pueblos vecinos, Lobos, Monte. Bueno, no tanto Lobos, Monte, porque ellos se definen, por ejemplo, Monte con una laguna prácticamente en el pueblo, entonces su identidad es diferente a la nuestra. Pero Cañuelas tenía una identidad que dependía mucho de todas las estancias que la rodeaban. Desde ya se formó el pueblo con gente que trabajaba en esas estancias. Según Carlos Vega, en un escrito que hace sobre la historia de Cañuelas, dice que aquí eran tierras que pertenecían a un español. Este español muere y entonces esas tierras quedaron abandonadas. La gente que venía a trabajar en las estancias, habían muchos que era personal estable, que vivían en la misma estancia, como Caledonia, San Martín, vivían ahí, pero otras venían simplemente, por ejemplo, para la esquila, porque eran la producción de ovejas era muy grande en esa época, que era prácticamente los campos se usaban para ello. Y entonces esa gente se fue quedando alrededor. Y aquí Cañuelas encontró un gran bajo, porque aquí Cañuelas había muchos, si nosotros nos acordamos de chico, íbamos a ver que, por ejemplo, para el lado del jardín de infante, y eso era todo un bajo que ni bien llovía se llenaba todo de agua, la escuela industrial, todo eso. Bueno, y esos bajos le permitía a la gente, si bien no era una laguna, pero le permitía construir sus ranchos. Y se fue construyendo como pudo, en cualquier lugar, uno por aquí, otro por allá, en esos lotes que se consideraban sin dueño, porque el dueño había muerto. Pero resulta que este dueño tenía un socio, y ese socio después pidió la parte, quería tener la parte de su tierra. El municipio ya había trazado el pueblo. Entonces le hace un juicio al municipio, le embargan la cuenta del municipio, estuvo muchísimos años embargada la cuenta del municipio, hasta la intendencia de Morgante, que ahí logra, con ayuda de la nación y la provincia, logran tener la plata como para poder saldar esa deuda y así sacar ese embargo que tenían encima. Yo considero a la identidad de Cañuelas, si la queremos graficar, yo la grafico mejor dicho, como una bolsa de arpillera que tiene agujeros, y se llevan al hombro. Cañuelas lleva esa bolsa en el hombro, pero esa bolsa va perdiendo los granos en el camino, así como fuimos perdiendo las
la identidad que tuvimos a un principio. Esos granos se fueron perdiendo con el tiempo y la bolsa no se consigue arreglar. Hubo esfuerzos que taparon los agujeros como pudieron, trataron de llenar un poquito la bolsa, pero más adelante no se le dio bolilla, no se tapó los agujeros que podían seguir teniendo y se fue vaciando nuevamente. Esa forma, esa desidia, muchas veces de andar con la bolsa con agujeros perdiendo, nos marca un poquito lo que somos nosotros. Bueno, esa es la parte que considero yo sobre identidad de Cañuelas. Yo me acuerdo que cuando viajaba a diferentes lados, a Lomas, a Banfield, toda esa zona que yo iba por mi trabajo, a plegadoras, a buscar aluminio y demás, y la gente cuando llegaba me decía con una sonrisa, llegó Cañuelas. Era Cañuelas, y entonces y me preguntaban, porque la gente de esa zona pensaba que Cañuelas era un lugar remoto, era un lugar muy lejos, pero hasta no hace mucho, te digo esto. Recuerdo que acá venía un camionero que me traía el hierro de un depósito de La Boca, de Buenos Aires, y venía un camionero del lado de Lanús, creo que era, y él me decía Canuelas. ¿Qué haces Canuelas? Me decía. Y porque por esos lares la ñ no la pronuncia, no sé, tuvimos un gobernador que sin ir más lejos pronunciaba Canuelas. Un día fuimos a Mataderos, a la feria de Mataderos, y en eso me pegan el grito, Canuelas. Mira, Canuelas era el hombre que iba a milonguear, porque cuando se terminaba la feria había una milonga y era muy arrabalero. Yo recuerdo acá en Cañuelas que había un señor que todo el mundo lo conocía por Pringles. Todo el mundo conocía por Pringles, pero no era su apellido. Pero toda la vida se le dijo así. Su apellido era otro que no lo recuerdo en este momento. Pero él era de Pringles, por eso se le denominaba. Y bueno, esas cosas que el poblado da la identidad a cada uno. Sin más lejos, cuando hice un escrito sobre Cañuelitas, sobre Logia, con sus televisores Cañuelitas, Logia vivía enfrente a la herrería. Lo veíamos todos los días, le hacía trabajitos a él, cada vez con un invento que tenía, le hacía un trabajo. Bueno, él se retiró, se fue a Reta, partido de Tres Arroyos, y un día se me ocurrió escribir sobre él, y ya había muerto él, y fui a ver qué se sabía de Logia allá en Reta. Cuando hablaba de Logia, nadie lo conocía, pero sí, cuando ya lo identificaban, porque decía que tenía un rastrojero, que arreglaba televisores, fabricaba televisores, entonces más o menos lo ubicaban. Cañuelitas, dice. Y era porque en su camioneta tenía la propaganda de los televisores Cañuelitas, entonces ya ahí lo conocían por Cañuelitas. Bueno, así nos va marcando, no sé, nuestra Cañuela, nuestra querida Cañuela. Yo tengo miles de historias, recuerdo a mi madre contándomelas en las mesas familiares. Éramos 10 hermanos, y cada uno, mientras tanto, en la hora que nos sentábamos en la mesa, cada uno contaba su historia. Mi padre no era de contar mucho, porque supuestamente ya le había contado, yo era el 10º, así que ya le había contado a todos mis hermanos. Pero mis hermanos, llegado el momento, recordaban algunas de esas historias y entonces
me iba quedando. Y me iba quedando las historias y seguramente que mi madre vio eso que tenía yo de juntar historias. Y por eso hoy a la mañana, casualmente, hablando con un joven, me dice, Cañuelas no creció con la historia. Cañuelas creció por otra cosa, pero no por la historia. Y bueno, tiene razón. Creció por otras cosas. Pero duele a veces que un joven te diga eso. Entonces, para este bicentenario, lo que me parece a mí que sería importante, trabajar un poquito más con las escuelas, trabajar enseñando qué es realmente la identidad de un pueblo, el patrimonio de un pueblo, explicarle a los chicos que su barrio puede haber un árbol, una casa, que lo has visto crecer y entonces ese árbol, esa casa, ya forma parte del patrimonio de cada uno, el patrimonio personal. Y esos son los bienes que uno tiene, los bienes que puede luchar por ellos, puede reclamar para que ese árbol no se corte, para que esa casa no se tire. Dar más importancia a eso y que se trabaje mucho más en las escuelas. Pienso que si se hace eso, vamos a tener otro pensamiento adelante. Que no te digan, Cañuelas no necesitó de la historia para crecer. Bueno, otra de las cosas que veo que me gustaría para este bicentenario, un museo más dinámico, que el museo vaya a las escuelas, porque muchas veces se dice no hay presupuesto para esto, por eso no se hace. No se necesita presupuesto para hacerlo. Ya hay presupuesto porque se pagan buenos sueldos para hacer que el museo esté abierto. Pero se puede hacer muchísima. Yo recuerdo con Susana, en plena crisis del 2001, ella jubilada docente, yo herrero, abrimos un ranchito de barro, chiquitito. Hicimos muchísimas cosas, con poca plata, con la poca plata que nos daban nuestros ingresos, y en plena crisis. Yo pienso que desde el museo se pueden hacer muchísimas cosas sin necesidad de que tengan mucho dinero. Conmemorando este bicentenario del partido de Cañuelas, me gustaría que todas las localidades se presentaran en una muestra estática o en algo, una exposición con algo que valoren desde sus comienzos, porque no debemos olvidarnos que hemos tenido mucha gente que ha ido creciendo las distintas localidades, ha ido dando lo mejor para que estas localidades vivieran felices, vivieran en armonía en el partido de Cañuelas. Así que es una apuesta mía, ¿no es cierto?, o presentar libros, podrían ser también no solamente de historia, sino cosas que han realizado cada uno, y representar así el partido de Cañuelas, para pasar un momento muy lindo y recordar los viejos tiempos y los nuevos, ¿no es cierto?, que presente, pasado y futuro. En el año 1969 contraje matrimonio con Ignacio Marcos, que me persiguió bastante para poder casarme, porque todo Cañuelas decía que iba a ser soltera. Estaba muy metida en la iglesia, practicaba, muy practicante y daba todo lo que tenía, pero espiritualmente. Tenía grandes amistades en Cañuelas y ahora las tengo y las añoro también, algunas que han partido, pero mis comienzos en la historia comenzaron cuando tuvimos que hacer la historia de mi escuela, la escuela número 4. Tuvimos que consultamos, como a mi esposo le gustaba mucho la historia,
consultamos a don García Ledesma, don Lucho, y él nos asesoró para llegar a la Dirección General de Escuelas y saber que la escuela número 4 había nacido en Cañuelas y fue traída recién en los albores de este pueblo para que estuviera aquí en Uribe Larrea. Así que para el centenario estuvimos indagando mucho y armamos la historia de nuestra escuela número 4. Luego, como mi esposo le gustaba decir, era español, quería que todos los pueblos tuvieran su historia y Uribe Larrea no la tenía. Y además él preguntaba quién era Uribe Larrea. Y como algo muy pequeñito, Uribe Larrea, bueno, pero empezamos también nos unimos un poco a don Lucho, le preguntamos, nos acompañó también Eduardo Lavari, es decir, que Eduardo viajaba a La Plata y Marcos también, los dos viajaban a La Plata a buscar datos, principalmente en geodesia, consiguieron muchos planos y todo lo que fuera historia. Habían llevado de nuestro intendente en ese momento, Ezequiel Risi, una tarjeta especial por la cual podían entrar a distintas reparticiones. Y así nace el primer librito. Cuando hubo que hacer los 100 años del pueblo, en 1990, tuvimos el primer libro, que lo hizo Ignacio y Eduardo. Es decir, que yo colaboré, pero ellos dos eran los que llevaban adelante todo, así que eran merecedores de tener ese primer libro. Era la historia de Uribe Larrea, de sus comienzos. Pero después Ignacio sigue recabando datos, tenía muchísimos datos, trataba de contactarse con distintas personas, estaba en distintas instituciones también, eso nos valió muchísimo para todo lo que fuimos armando. Y yo ya estaba jubilada y entonces yo colaboré con él. Y Eduardo no quiso participar en el segundo libro. Entonces, como ya él tenía su familia, se había casado y después vinieron los chicos, así que él prefirió, no háganlo ustedes. Teníamos más o menos bosquejado muchas cosas de la historia de nuestras instituciones, pero había que presentarlo en algún lado. Entonces Ignacio y yo pertenecíamos a los torneos de los abuelos bonaerenses y presentamos un primer bosquejo, que fue bastante grande también, representando al centro de jubilados de Uribe Larrea. En ese momento nos pedía que representáramos a un centro y entonces pusimos a Uribe Larrea como historia. No lo ganamos, pero seguimos después, piden un proyecto y entonces, como yo estaba acostumbrada como maestra a bosquejar proyectos con su presentación, su desarrollo teórico-práctico, las sugerencias, la bibliografía, todo lo que uno podía hacer, entonces se me ocurre a mí presentar el Uribe Larrea nuevamente. Y mi trabajo salió seleccionado en 5 trabajos y fuimos a Mar del Plata. Y en Mar del Plata había que defenderlo. Y en ese momento el jurado, que habíamos quedado 5 nada más, fue dando los resultados y gana mi trabajo. Este trabajo, gracias a Cholita Meji de Martínez, Ana María Meji de Martínez, que era nuestra directora de los abuelos, pude entregar el trabajo, porque yo había llevado el original. Nunca pensé que ese trabajo iba a quedar en manos de un jurado. Me dan la medalla de oro y cuando me entregan me dice: señora, este trabajo usted tiene que hacer un libro, tiene que mostrar todo lo que ustedes tienen, que es valiosísimo. Y así entonces con Ignacio y con la ayuda de José María, que en ese momento, que era periodista, tenía su diario del periódico de Ezeiza, La Palabra de Ezeiza, y mi hija, que también estaba colaborando con él,
nos lanzamos al libro. Y así pudimos presentarlo en 2007, porque yo concursé en el 2006 y en el 2007 lo presentamos. Lo presentamos en la Sociedad de Fomento, que también teníamos a Nélida Negra, que le decíamos Garmendia, que también le gustaba mucho el patrimonio y todo lo que defendiéramos, así que también ella nos hacía un marco de historia, y Eduardo, por supuesto. Así que todos, en una noche muy especial, que estaba la Sociedad de Fomento repleta, presentamos el libro. Soy Silvia Adriana Gorostidi de Marcos, vivo en Uribe Larrea, docente jubilada. He escrito dos libros sobre la historia de Uribe Larrea, pero con el apoyo de mi esposo logramos editarlo. Yo soy cañuelense, es decir, nací en Cañuelas, y para mí todo el partido de Cañuelas es Cañuelas, pero Dios me mandó a habitar Uribe Larrea sin conocerlo. Como era maestra, llegué a Uribe Larrea en el año 64 y después me casé con Ignacio Marcos. Tengo 8 hijos, 17 nietos y vivo felizmente, muy feliz, porque es un pueblo muy querido, tranquilo, y está mi familia, y ahora soy de Uribe Larrea, pero siempre mi corazón está en Cañuelas. Cañuelas es un pueblo que a veces nos saltea. A veces nos saltean en algunas cosas. No nos maltratan, pero como que nos ignoran un poquitito. ¿Será que nosotros somos muy especiales? ¿Será por eso? Y no sé, qué sé yo. ¿Seremos muy localistas? Y ahí puede ser a lo mejor. ¿Sabe? También puede ser de que a lo mejor, ¿cómo es? Cuidamos mucho lo de Casares. Exacto. Cuidamos mucho las cosas que nos ha costado mucho tenerlas y comprarlas. Es como un suponer en la sociedad de fomento, que la sociedad de fomento ha tenido todo su equipo para el arreglo del pueblo. Ha tenido tractor nuevo, desmalezadora nueva, champio, bueno, todo lo que se puede pedir para un pueblito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces no nos tratan mal, no. En ese sentido de que decir, bueno, de que nos usan las herramientas. Sí. Pero duele, no sé si me entienden. Bueno, ¿en qué me siento cañuelense? O de Casares. No. O de Casares. Bueno, yo vine a Casares a los 19 años. Ya casi recibí de docente. Luego trabajé en el campo hasta que vine a caer acá. Y seguí viviendo acá. Me casé, me jubilé hace 34 años en la escuela de Casares. Tengo 3 hijas, 3 docentes. Tengo 4 nietas. Como toda abuela te voy a decir que son hermosas, estudiosas, lo más importante. Bueno, participé mucho en las cosas del pueblo. Inclusive el Ateneo, que es esta institución, la biblioteca, funcionó, digamos, no clandestinamente, sino antes de ser fundada, en mi casa. Los chicos se iban a jugar y los grandes nos reuníamos. No me acuerdo cuánto tiempo, porque se me han escapado las fechas de los tiempos. Hasta que se fundó en el año, no me acuerdo, acá lo tengo ahí en el acta. Y bueno, seguimos trabajando, trabajamos mucho en el Ateneo.
se hacían reuniones, hacíamos eventos, había talleres, la biblioteca funcionaba mucho, si no te podés fijar todo lo que hay mucho material de chicos, grandes, talleres de toda clase había. Y últimamente había clases de inglés que nos donaban, nos las pagaban ciertas personas, y durante 2 o 3 años nos pagaban las clases de inglés. Ahora está todo parado por la pandemia y yo te diría también por los celulares, que los chicos ahora están más prendidos al celular que al libro. Bueno, eso con respecto a Deneo. También el centro de jubilados que está acá al lado. Esto era un garage. Y el predio bueno, ¿por qué no hablas, Pedrito, vos de eso? Sí. El predio Ah, de la sociedad de fomento. Claro. Sí. Bueno, no sé cómo es. Me presento como es la mano. Bueno, soy Pedro Baldomero, nacido y criado en Vicente Casares. Mejor dicho, nací en los tambos La Martona, en el tambo 40, que lo hizo ¿cómo es? Lo hizo La Martona, tambo 0 kilómetros, y cuando se casó mi padre se lo dio a él para que lo ¿cómo es? Lo hiciera trabajar. Bueno, y de ahí, ¿cómo es? Después, bueno, vine acá, tengo primaria nomás, vine al colegio acá ¿cómo es? De Casares, y seguimos acá siempre en Vicente Casares, y ya después mis padres, ¿cómo es? Se hicieron una casa, y dejó el tambo y se vino a la fábrica. Y de ahí, ¿cómo es? Bueno, yo ya vine a ser un poco más grande, y ya después, con los años, empecé ¿cómo es? A estar en las comisiones del club, La Martona, donde no había nada. Donde está el club era solamente un cañaveral, que era el presidente Rodolfo Bartol, que era el administrador de los tambos La Martona. Bueno, y ahí se empezó a hacer todo el club y todo eso, y se hizo el club. Después estuve también en la sociedad de fomento, más o menos como 25 años también estuve ahí. Y bueno, y fue uno de los que, ¿cómo es? Era presidente Raful. Claro. Ahí está la primera comisión. Y tuve que ir un día a Tirra, porque me encargó él, dice, haceme el favor, que yo no puedo ir, dice, ¿cómo es? Andá hasta Tirra a ver cómo encaramos para comprar el predio. Y bueno, y así fue. Y bueno, no sé, qué sé yo, alguna otra cosa. Y después estar siempre, ¿cómo le puedo decir? Haciendo algo en el pueblo. En el decir, bueno, no sé, hace falta aquello, o se cayó un palo de la, ¿cómo es? Y decirle a los muchachos que están encargados de eso, y cómo hace ella, y así. Estaba la disyuntiva de cuándo era el Día del Pueblo, cuándo podía ser. Hasta que un día nos cruzamos, los dos en bicicleta, porque yo estaba en bicicleta en esa época, ya ahora no, y Pedrito me dice, ¿qué le parece si fijamos el Día del Pueblo, el día del remate? En realidad estaba bien. Lo planteamos, muchos decían, no, que ya estaba esto, que ya estaba lo otro, que ya estaba lo de más allá. Pero en realidad esto nació ese día, el 18 de mayo del 47. Bueno, y no sé si hicimos votación o no me acuerdo. Consensuar con las demás instituciones. Se hizo una reunión, mamá. Una reunión se hizo para eso. Se hizo una reunión. Se hizo una reunión, se estableció la fecha ahí. Entonces, bueno, se aceptó eso, y a partir de ahí empezamos a festejar el Día del Pueblo el 18 de mayo. Y ya tenemos
74 años. 74 años. Estos 2 últimos años no lo hemos podido festejar, porque si no, siempre se hace algo para el Día del Pueblo. Sí. Se hace un Una mondongo, cena, una cena o algún evento en que vienen autoridades, inclusive, bueno. Sí. Y empezamos, era todo de tierra. Primero no tuvimos asfalto, ni teníamos avenida. Hasta que un día se decidió que iban a asfaltar. También se hizo una especie de censo, Sí. quién quería y quién no quería. Mm. Bueno, la mayoría aceptó. Algunos, porque tenían mucha extensión, entonces asfaltaron una parte y otra parte quedó sin asfaltar, pero tenemos asfalto. También en esa época se hizo la plaza, se hizo la plaza y el asfalto, y la avenida, que es el único bulevar que hay en el pueblo. Y yo te diría que el mejor asfalto que hay en el pueblo, en Cañuelas. Tenemos un asfalto Bueno, buenísimo, bueno, sí. buenísimo. Hay algunas cositas que ya habría que arreglarlas, pero están. Y bueno, pero Sí. Después, entre Sociedad de Fomento, Ateneo, que trabajó muchísimo, y el Centro de Jubilados, que está acá al lado, nos dedicamos a poner plantas. Las plantas que están en la plaza las hemos puesto nosotros todos. Sí. Digo nosotros, pero muchos, no solamente los miembros de la comisión. La gente que colaboraba. claro. Entonces, había una planta que era de uno, la otra planta que es otra. Yo tenía la mía que era de un tilo, porque mis padres eran checos y la planta nacional es el tilo. Otro, por otro motivo, ponía otra cosa. El otro puso bambú, el otro puso, bueno. Y les pusimos cartelitos. Pero, como es lógico, los cartelitos con el tiempo desaparecieron. Desaparecieron. Bueno, después el municipio colaboró, puso juegos, le mejoró también. Pusimos también plantas en la orilla de la ruta. La ruta. En la orilla de la ruta, en que compramos plantas y las pusimos, las cuidamos. Hicimos muchísimo en el pueblo. También teníamos como colaborador a Angelito Cobaro. Sí. No sé si lo conociste, no. Que frente donde bajás del colectivo hay una placita, como una plazoleta. Esa plaza la hizo él. Él puso las plantas, él puso todo, puso juegos, puso el cartel en homenaje a su padre. Ahora ya está destruida porque Ángel no existe más, su familia casi no está. Pero Ángel colaboraba muchísimo. Y nos colaboraban todos, inclusive gente de Petión colaboraba con nosotros. De las, ¿cómo es? Que soy de 4 generaciones. O sea, mi padre, por suponer, como es, después mi padre, después como es, vengo yo, viene mi hija y ahora mis nietos. Claro. 4 generaciones. Todos en Vicente Casares. Todos nacidos y criados en Vicente Casares. ¿No? Y como yo, creo que hay alguno más. Usted también tiene... Y sí. ¿Cuántas tiene? ¿3 generaciones? 3 generaciones. Bueno, Sí. vivió mi padre acá murieron. Claro. 4 también. 4. Después 4 yo, sobrinas. mis hijas Claro, y mis nietas. claro. Sobrinas, nietas. Una vive en Petión, pero vive más acá que en Petión. 4 son. 4 generaciones. 4. Sí. Sí. ¿Cómo O es? sea que uno está encariñado con el pueblo. Nos conocemos todos. Después aparte, como es, de los mismos, llamemos generaciones, se van quedando. Porque un suponer, mi hija está viviendo, un suponer, en la casa donde yo me crié. Claro. Que yo me hice otra casa y bueno, cuando ella se casó, se la di. Y bueno, y así, y yo veo a muchos chicos, y ustedes también, Sí. que pasa lo mismo. Vuelven. Como es, Sí, queda queda. uno y ese le pasa la casa al otro y así, y quedan las generaciones. O sea que hay varias generaciones acá en Vicente Casares, Sí. como que son así tercera o cuarta. No se van de acá la gente. Y No algunos, se van. bien, No, vuelven. no se van. No, Algunos que acá. se fueron, vuelven Vuelven con el otra tiempo. vez, Vuelven, sí. Vuelven otra vez.
vuelven. Sobre el Bicentenario de Cañuelas, ¿cómo les llega eso personalmente a ustedes? ¿Algún deseo que tengan? ¿Una propuesta? Para Casares también, ¿no? Yo a Cañuelas lo veo tan cambiado de mis tiempos de maestra en que iba para allá. Ahora es un mundo de gente, Cañuelas. No conozco a nadie. Además, con esta pandemia, hace 2 años que no voy a Cañuelas. No me encuentro ni con mis parientes casi. Entonces, como que lo tengo desdibujado a Cañuelas. Voy por la calle, no voy por la calle, me llevan en auto ahora, porque caminamos mucho, ¿no? Y no encuentro conocidos. No encuentro conocidos. Veo gente, montones, pero todos desconocidos. Sí. ¿Qué pasa? Sí. ¿Sí? No, yo tengo la suerte de que mi señora, la suerte de esa no, pero que mi señora me reta. Porque en cada cuadra encuentro 1 o 2. Pero ¿quiénes son? Es compañero de trabajo. Claro. De Mercedes-Benz, 38 años en Mercedes-Benz. Entonces, ¿qué pasa? Paso y, ¡hey, Pedro! Y nos ponemos a charlar, y así. Por eso que yo tengo, qué sé yo, lo que ustedes a lo mejor no tienen eso. Yo voy allá y qué sé yo. Ayer nomás el sábado voy, y de la otra cuadra, uno que me gritaba, ¿quién era? Nino Rivarola. Vení! Y así. A mí me pasa que me encuentro con alumnos, exalumnos, porque empecé la escuela número 1. Jorge Cheguía, que vos de nombrarlo lo habrás escuchado, Sí. bueno, fue de mi primera tanda de alumnos. Y después estuve en el campo por el lado de Hondo. Y por ahí en la esquina me encuentro y me dicen, ¡ay, señora Lidia! Y me pegan un abrazo. Y no sé quiénes son, porque son casi tan grandes como yo. Porque yo tenía 18 años, 19 cuando me recibí y empecé a trabajar. Y me seguí tratando con algunos. Y es emocionante, ¿viste? Y eso, pero no lo encuentro muy seguido, porque yo ya tengo 84 años. Ya unos cuantitos. Unos cuantos. Sí. Pero van lindos, van. ¿Cómo? Van bien. Hola, soy Mario Moraín. Llegué a Máximo Paz, a este pueblo hermoso, hace casi 70 años, en 1952, el 2 de abril. Este era un pueblo muy pequeño, muy chiquito, 6 cuadras por 4, con muy poca edificación en cada manzana. Un pueblo que conocíamos porque teníamos unos tíos acá, entonces decidieron mis padres mudarse a este lugar. Nosotros fuimos a vivir en las orillas, en un barrio nuevo que se estaba organizando y que tenía 4 o 5 casas, Villa Unter. Era todo un descampado, no había nada más alrededor. Eran todos campos abiertos, quintas de verdura, tambos, hornos de ladrillos, estancias. No había en el pueblo pavimento ni nada por el estilo, eran todas calles de barro, de tierra, de barro, con muy poca iluminación, porque la luz había llegado allá por 1950. Y entonces había nada más que unas lamparitas colgando en las esquinas. La luz en nuestro barrio llegó mucho después. No había tampoco servicios sanitarios, para nada. No funcionaban ningún tipo de auxilio sanitario en Máximo Paz. Había que referirse al hospital de Cañuelas. No había sala de unidad sanitaria, sala de primeros auxilios, nada de eso. Ni ambulancia, ni nada así. Funcionaban pocos comercios, los necesarios para vivir. Algún ramos generales, carnicería, panadería, esas cosas indispensables en un pueblo. Alguien que vendía algo de ropa. Sobraba algo en este pueblo, sin embargo, que era la convivencia pacífica, el cariño que la gente se tenía unos a otros, la forma en que se ayudaban, la forma en que se cuidaban. Eso era lo que había de bueno en Máximo Paz, buenísimo. Y algunos mayores que integraban un par de sociedades intermedias con un manejo muy escaso porque tampoco tenían apoyo municipal, así que era muy difícil.
se podía dejar las puertas abiertas y las cosas en la calle, nadie iba a tocar lo que no era de él. Había un solo lugar de reunión y de recreación donde todas las familias iban, que era el Club Villa María. Ese club servía para todo, servía para fiestas, cumpleaños, festivales folclóricos, orquestas, bailables, días festivos, el Día del Santo, el 13 de octubre, el Día Santo Patrono de Máximo Paz. Una iglesia, una escuela primaria, y nada más, no mucho más. Máximo Paz era chiquito, pero era agradable, era bueno, la gente se saludaba, se quería, se encontraban en la calle. Claro, todos conocíamos el nombre de todos, porque lógicamente eran pocos, eran muy poquitos. Solo había un micro que pasaba por la ruta 205 y había que ir a tomarlo ahí, un micro de 24 asientos, pequeño, que era de la empresa 51, línea empresa Cañuelas, que anduvo toda la vida. Y el tren, algunos servicios de tren, también muy salteados. Pero en el tren venía todo, en el tren llegaban los diarios, en el tren venía la gente, en el tren traía la mercadería, todo se manejaba con el tren. La escuela primaria, donada por la buena gente de la estancia Villa María, la gente, los Peredas, Celedonio Pereda y María Girado de Pereda, como la iglesia, también la iglesia fue una donación, la parroquia fue una donación de esta familia. Los pueblos de aquel entonces se formaban justamente así, alrededor de las estancias, porque en los campos abiertos de la provincia había estancias, muchas estancias. Y alguien loteaba algún sector y entonces la gente que trabajaba en la estancia se iba trasladando, aunque viviera en la estancia, se iba trasladando a un domicilio particular. Por eso, muchos de los grandes trataban de cubrir las necesidades, que eran pocas porque no había mayor comercialización de las cosas, o sea, no había televisión. En el Club Villa María se podía ver algunas veces alguna película blanco y negro proyectada en la pared que traía alguno de estos comerciantes del ramo, pero no había televisión, solamente la radio y la luz que abarcaba solamente el centro del pueblo. Un solo diario que llegaba a la tarde, que era La Razón, y que tenía prácticamente a todo el pueblo abonado continuo para la recepción diaria de las noticias. Los jóvenes que fuimos creciendo acá nos abrieron las puertas inmediatamente, nos integraron a la gente con todo cariño. Y los jóvenes del pueblo se empezaron a juntar, a integrar con los mayores que estaban en la Sociedad de Fomento o en el Club Villa María, para tratar de tener algo más, porque nos parecía que era poco lo que había y necesidad de muchas. Así que muchos de los jóvenes se fueron uniendo y formando otras comisiones. Yo particularmente empecé vendiendo diarios en este pueblo, los diarios de La Razón a la noche, y después integré comisiones de fiesta en el Club Villa María, fui secretario y llegué a ser presidente también. Me eduqué en la escuela 6, por supuesto, y hasta ahí llegué, porque escuela secundaria había que viajar a Cañuelas o a Monte Grande, no había escuela secundaria acá y no había facilidades para viajar tampoco, no había dinero, la situación era tan ríspida como ahora. En la iglesia estuve 30 años haciendo guía los domingos en la misa, ayudando en los casamientos, poniendo música, ayudando en los eventos, en los festivales, ayudando en las procesiones. En la escuela 6 me pareció que tenía que aportar algo después de tanto que la escuela me había dado, y fui durante 16 años miembro de la cooperadora, tesorero de la cooperadora. Llegaron a Máximo Paz ya por 1984 una congregación de hermanas religiosas que venían de Italia, traídas de la mano de Monseñor Bufano para atender justamente a la parroquia San Eduardo, que se encontraba muy deteriorada porque no tenía un sacerdote fijo acá en el pueblo. Y entonces también nos integramos ahí, a esa sociedad religiosa que hizo maravillas en el pueblo durante 20 años.
ahí trabajamos entregando mercadería a la gente careciente, entregando zapatillas, mochilas, muebles, colchones, chapas, de lo que se puede imaginar. Las hermanas eran incansables tratando de conseguir cosas para la gente que no tenía. Incluso les edificaron a muchos habitaciones en ladrillos, sin revoque, claro, pero con ladrillos y cemento, donde había ranchitos, donde había lugares casi imposibles para vivir. También trabajamos con el centro de jubilados. Se creó en la parroquia San Eduardo y el centro de jubilados también fue una maravilla, de la mano de Raúl González y de Víctor Manuel Santamarina, Manolo Santamarina. Ahí también trabajamos muchos ayudándole en todo lo que fuera posible, en las fiestas, haciendo de mozo, de lo que hiciera falta para limpiar, lo que fuera. Pero claro, no siempre fue lo mismo, no había mucha gente para trabajar gratis. Y a pesar de eso, bueno, tuvimos una biblioteca también organizada y atendida por los vecinos, una gran biblioteca que por entonces era indispensable porque al no haber internet, al no haber celulares, computadoras, era muy difícil. Entonces, también tuvimos en el Máximo Paz, a partir de la vuelta a la democracia, buenos gobiernos que se acordaron un poco más de este pueblo, empezando a pavimentar y trayendo un registro civil que después lo llevó Cañuelas. La vida en Máximo Paz es muy buena, pero últimamente, en los últimos años, una gran avalancha de vecinos que han llegado, muchos de ellos con la modalidad de la ocupación de terrenos, no tienen el mismo sentimiento por el pueblo. Claro, aquellos de aquella época que les menciono, de 1952, tenían el arraigo puesto en el corazón, porque eran la mayoría criados o nacidos en este pueblo. Esta gente que viene de afuera, del conurbano, de las provincias y hasta de países limítrofes, solamente encuentran un lugar donde vivir, donde desarrollarse, pero no tienen ese sentimiento de pertenencia, no se acoplan a las necesidades del pueblo y tratar de mejorarlo. Se mejora por lógica simbiosis, porque hace falta comercios y hay más comercios. La municipalidad está dándole un poquito más de importancia, porque esta localidad ha crecido tanto que ya es una gran ciudad, integrando algunas cuadras de asfalto, mejorando la iluminación. Todavía carecemos de una unidad sanitaria bien provista y de buena funcionabilidad. Pero seguimos viviendo en este pueblo. Máximo Paz ha crecido mucho, muchísimo. Es una gran ciudad. A veces me asombro mirando las calles, el movimiento vehicular, los negocios. Es tremendo. Es algo que nunca me hubiera imaginado, y también recuerdo muchas veces mirando las calles, aquellas callecitas de barro, aquellos vecinos. Pero nos queda la esperanza de que la gente que está viviendo acá, los hijos de la gente que vive acá, tengan algún sentimiento de terruño. En Máximo Paz hice durante 30 años un pequeño folleto que se llamó La Voz de Máximo Paz y luego La Revistita, que empezó a editarse en la parroquia con el fin de ayudar a la congregación Pobres Hijas de San Cayetano a que llegara más gente a misa. Y después siguió siendo independiente porque las hermanas se fueron, y en ella traté de volcar todos los reportajes y los relatos que podía, material fotográfico que conseguía o que había guardado. También hice un programa con el sonido de aquellos reportajes justamente, y pocos recuerdos que tengo grabados sobre Máximo Paz, que se llamó Sonidos de Nuestro Pueblo. Eso se emitió por la radio local, la FM 98.9, durante 10 años. Es el humilde aporte a la historia de este pueblo, que sinceramente espero alguien guarde y agrande, alguien agregue noticias de estos tiempos.
Máximo Paz es muy grande. Todo lo que he vivido, todo lo que me he reído, todo lo que he sufrido, las alegrías y las penas, pasaron por este pueblo. Por lo tanto, este es mi lugar. Como es para muchos el lugar donde han vivido o han nacido. Yo no nací acá, pero viví hasta ahora 70 hermosos años. Muchas gracias. Y antes de comenzar quiero agradecer a Juan Manuel por el espacio este hermoso que nos ha dado para poder expresarnos, para poder contar nuestras historias, nosotros que escribimos historias. Les voy a contar un poquitito de mi historia, de mi vida. Cuando era muy chica, más o menos cerca de los 3 años, a mi papá y mamá se les quemó la casa que alquilaban y fuimos a vivir a Máximo Paz. Pero no en el centro, sino en medio de la nada, realmente de la nada. Ahora está pasando la autopista por este lugar, pero en ese entonces solo había un tambo, un horno de ladrillos y una familia japonesa que cultivaba flores. La naturaleza pura, total, porque vivíamos, mi hermanita recién nacida, mi mamá y yo, mi papá venía solo los fines de semana y vivíamos así, con los pájaros, los grillos, la noche nos encerrábamos temprano porque teníamos miedo, un quinqué, un farol de querosén. Y bueno, mi papá nos traía de Capital montones de revistas usadas, montones, Villiquen, Pato Donald, todo. Así que aprendí a leer desde muy chiquita. Mi mamá no manejaba carro, le tenía miedo al caballo y nosotros no teníamos vehículo, así que ella fue mi maestra hasta 4º grado. Después empecé en 4º grado la escuela primaria. Mientras tanto, mi mamá nos enseñó a leer, a escribir y todo lo demás con cuadernos prestados. Cuando aprendí a leer tan chica, se estimuló mucho, pienso, mi creatividad. Cuando me regalaron un diario, empecé a escribir. Y después descubrí, el diario era un cuaderno, no tenía candado, por supuesto, y empecé a darme cuenta que no era tan diario íntimo, así que escribía para los demás, no para mí. Mi abuela gallega, mi abuelo gallego, mi mamá también, nacida en España, ellos me contaban historias y yo las escuchaba, siempre fui buena oyente, y las escribía en mi diario. Y ellos se sorprendían enormemente y les daba una gran felicidad leer lo que yo escribía, que ellos habían vivido. Así que bueno, ese fue mi comienzo, mis primeras letras. Leía mucho, yo creo que la persona que lee vive muchas vidas en muchas partes del mundo, porque se mete en los personajes y atraviesa todas las fronteras y todas las limitaciones. Puede ser tanto una princesa como una pordiosera, como una aventurera, muchas cosas. Uno de mis primeros cuentos que leí fue la historia de un circo. Y bueno, me maravilló tanto que la protagonista se llamaba Andrea y mi hija se llama Andrea de segundo nombre. O sea que me marcó mucho. Era un libro sobre el circo. Esos fueron los comienzos, desde muy chica. Ya después, cuando nos mudamos a Cañuelas, empecé a utilizar la biblioteca. Leí todo lo que se puede caer en manos de una adolescente, sobre todo romántico, muy romántica era. Me gustaba todo, pero me gustaba mucho lo que era Cronin y bueno, montones de aventuras, Sandokan, Los Tigres de la Malasia, bueno, todo lo que caía en mis manos. Cuando me enamoré de Luis,
que tenía 16 años, ahí comenzó mi amor por la identidad del pueblo. Un hombre que ya desde chiquito, desde Interact, desde Acción Católica, me enseñó lo que es el amor por el pueblo. Él le gustaba trabajar por sus compañeros, por sus amigos, por sus maestros, por su gente. En realidad, por su gente. Desde muy chico, siempre le apasionó el servir, el dar a los demás. Y él me enseñó el amor por el pueblo. Yo creo que quise a Cañuelas desde muy chiquita por lo que él quería, por lo que él la quería. Cuando tuve la oportunidad de que Fer, mi hijo mayor, estaba en la información, me ofreció un espacio para escribir, un espacio público, digamos, en el Baúl de los Recuerdos, y solo me hizo una advertencia, un comentario, y me dijo: Ma, esto no es una novela, esto es una crónica, tenés que aprender a escribir una crónica. Bien, yo había hecho muchos talleres en Capital, siempre me gustó mucho la literatura, tuve grandes maestras, por ejemplo, la señora Nelia Mazzoleni, la señorita Aide Charlie Brown, María Lidia Torti, en los talleres de la biblioteca. O sea, tuve muy buena gente que supo enseñarme mucho. Pero mi hijo fue tajante, dijo: esto es una crónica. Y allí aprendí a escuchar y escribir de otra manera. Contar los hechos sin adornos, pero no pude despegar nunca los sentimientos. Los sentimientos fueron igual en estas crónicas. Era entrevistar a la persona, que me contara su vida, sus historias. Y esas cosas se cuentan con amor, con dolor, con sentimiento, a veces hasta con lágrimas. Y bueno, poder reflejar eso en un papel es contar una historia que para los demás, para el futuro, para los nietos, para los amigos, para recordar amigos también. Así que esa fue mi intención, mi experiencia, y me dio mucho placer hacerlo. Mucho placer. La que más me llamó la atención, por ejemplo, que me hizo vibrar, fue la historia de Adela Magil. Su lucha tremenda como maestra. Y hasta me parece, cuando me contaba, escuchar el sonido de sus botas en los charcos para llegar a su escuelita de campo. Esas cosas las sentía dentro. Cuando conté la historia de los lecheros, que varias personas me contaban su experiencia, no podía sacar de mi cabeza la imagen, por ejemplo, de lo que sería la entrada por la calle Libertad de los carros, con los tarros lecheros, gente que se había levantado a las 3 de la mañana con unos amargos nada más, y que yo diría que hasta iban corriendo carreras para entregar al tren de las 7 la leche. Y esa leche era alimento, iba a la Martona, y de la Martona se procesaba, y quién sabe a cuántas familias, ¿sí? Pero ustedes piensen lo que yo sentía hasta los cascos de los caballos y cómo vibraba esa calle Libertad al paso de los lecheros. Eso no se puede escribir, pero se siente, y se trata de transmitir, porque es una historia, es la realidad. La calle Libertad puede haber cambiado de nombre, quizás cambie más adelante, pero la vibración de los carros que en su momento pasaron, eso no lo va a cambiar nadie, porque eso sucedió acá cerquita, al lado nuestro. Y otro de los temas también que triste pero reales fue cuando despedían a los muertos con esas carrozas fúnebres, que ahora los chicos dirían es una historia de terror, pero de verdad eran impresionantes. Unos caballos enormes, unas carrozas grandísimas,
y toda la solemnidad que llevaba eso alrededor, no es como ahora, ¿sí? Es muy diferente ahora el despedir, y ahora en pandemia ni siquiera pudimos hacer eso, mucha gente se quedó sin poder despedir los suyos. Así que esas son historias que se viven y que se relacionan con lo que pasa. Entonces poder escribir eso es como un desahogo, es una felicidad poder hacerlo. Después hay muchos otros relatos, muchas cosas lindas que me tocó escribir y muchas cosas que también me costaron, porque por ejemplo, cuando entrevisté a Contreras, el enfermero del hospital, icónico amigo conocido de todo el mundo, y me contó sus luchas y las luchas de los compañeros para trabajar. Me hacía acordar a mi abuelo enfermero también, todo lo que ellos vivieron. Y bueno, escribí mucho sobre los enfermeros. En realidad, la vida me devolvió una internación severa y lo vi con mis propios ojos, lo que me quería transmitir Contreras. La lucha de él la vi con mis propios ojos, cómo dedican su vida, su momento, su sangre, su alma para poder ayudar a una persona. Así que bueno, muy feliz con esto de narrar historias, muy agradecida a la vida porque fueron leídas. También recibí un premio, como para ponerme muy orgullosa, ¿no? Pero el premio más grande es haber sido leída, que les haya gustado. Y después la gente me llamaba y me decía, ay, Ani, qué lindo, ¿cómo lo lograste? Bueno, es un don, pero no es mío, es de arriba. Así que gracias, Juan, y espero que les guste a los que escuchen esto. Y bueno, cuando me rehaga un poquito de los problemas que estamos pasando de salud, tal vez vuelva a escribir, porque es mi vocación y es lo que hay adentro, hay que sacarlo. Gracias, muchas gracias. Hola amigos, buenos días. Primero quiero pedirles disculpas porque tal vez tenga que recurrir un poco a los apuntes que me he escrito preparándome para estas palabras. Y además agradecerle muy sinceramente, sobre todo a Juan Manuel Ricci, que me convocó para hablar sobre esta experiencia mía de cañuelense, del nacimiento, en las cercanías del bicentenario del partido de Cañuelas, que como ustedes saben, se celebrará el 22 de enero de 2022. Bueno, me llamo Aide Elena Martínez y nací en Cañuelas, al igual que mi padre, mi madre, mis 2 hermanos y 3 de mis 4 abuelos. Eso hace que sienta un arraigo muy fuerte con mi pueblo. Mi familia materna, de apellido Luna, se radicó aquí, en este pago de las Cañuelas, en 1851. Mi tatarabuelo, Martín Luna, de origen santiagueño, era peón de campo y se casó en 1851 en la iglesia del Carmen con Gervasia Luna, puntana. De esa unión nació mi bisabuelo, Remigio Luna, luego mi abuelo, Fernando Siriaco Luna, y finalmente mi madre, Aide Clara Luna. De esa rama criolla, los Luna, he recibido el amor por nuestras tradiciones, el amor por la música folclórica, por todo aquello que constituye lo que llamamos a veces acervo folclórico. Eran mis antepasados gente muy modesta, trabajadora, casi todos fueron peones de campo, hasta llegar a mi abuelo, Fernando Siriaco, que pudo ser comerciante y fue titular de un almacén de despacho de bebidas y un almacén de venta de mercaderías, y estuvo instalado con su almacén
frente a la estación del ferrocarril, del lado del embarcadero, del lado opuesto al pueblo, y fue titular de ese almacén durante más de 40 años. Al lado edificó su casa, donde vivió él, su esposa y sus 13 hijos, de los cuales la menor, la anteúltima, era mi madre, Aide Clara Luna. Mi familia paterna, en cambio, era de origen europeo. Mi abuelo paterno, Antonio Martínez, un gallego nativo del Ferrol, vino a América solo a los 17 años y aquí trabajó en diversos lugares como dependiente de almacén hasta establecerse en Cañuelas, donde trabajó en la antigua casa Mendigochea como empleado del almacén hasta que se retiró, siendo un hombre cercano a los 60 años. Pero tengo los bisabuelos genoveses de la otra parte de mi rama paterna, la familia Cerizola, que llegaron a Cañuelas en 1864. Y previsores, como eran en esa época los inmigrantes italianos, compraron un solar en dirección al norte, 6 cuadras distante de la Plaza del Pueblo. Allí edificaron una casa modesta. Vivieron ellos y sus 10 hijos, y en esa casa se crió mi padre, nacimos nosotros, vivimos allí, y en la actualidad vive todavía allí mi hermano mayor con su familia. La verdad es que me emociona pensar que hace más de un siglo hay gente de nuestra familia que ocupa ese lugar. Mis bisabuelos también eran gente de origen muy modesto. Él era albañil, trabajó en la construcción de la primitiva iglesia de Cañuelas y su mujer era lavandera y ama de casa. Lavaba para afuera, como decían antes, y su hija mayor la tuvo que sacar del colegio primario sin terminar sus estudios primarios para que la ayudase en esa tarea de lavar ropa para afuera, que solventaba en parte la economía familiar, y para que criase a los hermanos más pequeños. Eran gente humilde y trabajadora, con un sentido de progreso muy acentuado. Todos sus hijos fueron carpinteros, albañiles, pintores, pero casi todos, excepto Juana, la mayor, terminaron sus estudios primarios. Eran 6 varones y 4 mujeres. De las 4 mujeres, la menor era mi abuela, María Luisa Cerizola, quien se casó con el gallego Antonio Martínez. Vivieron en Cañuelas, también tuvieron 10 hijos, y de esos hijos nació mi padre, entre ellos Gustavo Horacio Martínez. Vivieron siempre en Cañuelas y todos los hijos de mi abuelo y mi abuela terminaron sus estudios primarios. Mi padre, favorecido por la generosidad de un tío, pudo estudiar la escuela secundaria y acceder a la Escuela Normal de Lomas de Zamora, porque aquí no había establecimientos secundarios, y viajaba en tren de lunes a sábado en la década del 30 y se recibió de maestro en el año 1934. Más o menos por esa fecha, mi mamá, hija de la familia Luna, también con el sacrificio de todos sus hermanos, también viajó a Lomas de Zamora y se recibió allí de maestra. De modo que todos ellos me dieron esa impronta de que nada se puede hacer sin sacrificio y con mucho empeño. Cursé yo todos mis estudios en las escuelas públicas de Cañuelas. Primero la escuela número 15, los primeros grados, terminé el ciclo primario en la escuela número 1 y luego comencé a estudiar, tuve el orgullo de pertenecer a la primera promoción de alumnos en el Instituto José Manuel Estrada, que no existía aquí en Cañuelas una escuela pública secundaria, pero ese Instituto José Manuel Estrada no lo creó el Estado, lo creó un grupo de padres que generosamente dieron su trabajo, su solidaridad,
para poder enviar a sus hijos a estudiar a la escuela secundaria de su pueblo. En 1959, ese instituto José Manuel Estrada ya se había nacionalizado y era la Escuela Normal Nacional Mixta José Manuel Estrada. Egresamos en 1959 la primera promoción de maestros normales nacionales y junto a nosotros, los de Cañuelas, fuimos 39 egresados. De esos 39 egresados había también alumnos que venían desde Navarro y desde Lobos, porque aprovecharon la circunstancia de poderse educar gratuitamente en una escuela pública de Cañuelas. Desde allí, con mi título de maestra normal nacional, en 1960 ingresé a la Universidad Nacional de La Plata y me gradué como abogada en 1966. Allí comencé a trabajar en mi pueblo, donde no había ninguna abogada mujer. Yo fui la primera abogada mujer de Cañuelas y comencé a trabajar en 1967. En esta breve síntesis les quise explicar de dónde surge mi arraigo, mi apego hacia este pago cañuelense. Yo crecí en un pueblo pequeño, donde todos nos conocíamos, y permanecí en él hasta los 18 años, en que fui a estudiar a la universidad. Cañuelas era un pueblo tranquilo, donde todos nos conocíamos, donde se podían dejar los autos en la calle, sin llave, abiertos, porque no iba a pasar nada, y la seguridad era una moneda corriente. Los chicos hacíamos mandados en bicicleta y dejábamos las bicicletas en la puerta de los negocios y nadie robaba una bicicleta. Los chicos jugaban en las veredas tranquilos, hasta veces hasta la nochecita, y no había ningún peligro en que lo hicieran así. Tratábamos amistosamente a los vecinos, había una especie de confraternidad con la gente del barrio, y si alguna persona tenía algún problema, necesitaba alguna ayuda, ahí estaban los vecinos para ayudarlo a solucionar. No había, por ejemplo, en esa época, piletas particulares. Había una sola pileta pública en Cañuelas, la Santa Marta, y allí íbamos todos los chicos todas las tardes en el verano. No había boliches bailables los fines de semana. Los bailes se hacían en clubes, con orquestas en vivo, en épocas determinadas. No íbamos a bailar todos los fines de semana. Cuando las chicas empezábamos a bailar, parece un dato tan antiguo, solían ir algunas madres o hermanos mayores para acompañarnos. Las fiestas de cumpleaños se hacían en las casas, no había lugares para eventos como existen ahora. En suma, Cañuelas era un pueblo del interior y había unos fuertes lazos de amistad y de conocimiento entre los vecinos. Pero no puedo dejar de citar una característica de Cañuelas. Nuestro pueblo ha sido muy generoso y muy solidario y ha creado instituciones que han surgido de la iniciativa popular y mucha gente actualmente desconoce tal vez su origen. Pero, por ejemplo, los bomberos voluntarios, la biblioteca popular, el comedor escolar, el jardín La Sagrada Familia, el departamento de aplicación de la escuela normal, el mismo Instituto Estrada, no surgieron de la acción del Estado, surgieron de los vecinos, de la solidaridad de un pueblo que trabajaba con un espíritu de servicio para los demás. Y por supuesto, no dejo de mencionar los clubes sociales y deportivos, el Club San Martín, que hoy casi no existe, el Club Estudiantes, el Club Cañuelas, que es más que centenario, el Club Artesanos y las colectividades como la española, la italiana, la vasca, que también aportaron a la comunidad para difundir sus tradiciones y su cultura. Sin embargo, la cercanía a Buenos Aires iba a modificar nuestra vida. El conurbano se fue haciendo cada vez más grande, más cerca de la capital, y eso fue
cambiando la fisonomía de Cañuelas. Primero lentamente y en los últimos años de una forma bastante acelerada. Hemos dejado de ser un pueblo del interior para convertirnos en una ciudad que ha llegado a duplicar su población en algo más de 20 años. Y entonces es lógico, estamos la gente nativa de Cañuelas y la gente que se ha acercado a Cañuelas buscando un lugar tranquilo para vivir y que forman un grupo asentado principalmente en los lugares periféricos de Cañuelas, pero es gente que llega con la esperanza de obtener una mejor calidad de vida. Tenemos, por ejemplo, fuertes núcleos de población nueva en Máximo Paz, a lo largo de la Ruta 3. Para todo eso favorece, por supuesto, el límite de Cañuelas con La Matanza y de Cañuelas con Ezeiza, que hace que se derive población de ambos lugares hacia Cañuelas. La llegada de la autopista a Cañuelas y la cercanía de muchas rutas que atraviesan el partido hace que ese aumento poblacional, ese cambio de características, sea casi normal. Es esperable que Cañuelas pierda ciertas características de ser un pueblo del interior. Debo decir, a pesar de ese cambio que yo también he vivido, que yo pude ejercer sin problemas mi profesión de abogada en Cañuelas. Fui abogada en mi pueblo durante 31 años, desde 1967 hasta 1998, en que concursé y fui jueza de paz. Y luego también ejercí como jueza de paz durante 18 años. Es decir, que trabajé en mi profesión en contacto con la gente de Cañuelas y sus alrededores durante gran parte de mi vida, casi si lo sumo, 48 años. Bien, tengo una experiencia bastante rica, bastante variada. Conocí historias tristes, alegres, asistí a muchos conflictos, traté por mi profesión de ser siempre una persona que construía puentes, que trataba de aplicar la ley con un criterio de sentido común, con un espíritu de servicio y de evitar grandes conflictos, de arribar siempre a soluciones pacíficas, privilegiando el bienestar de los litigantes y la paz, que muchas veces no se logra cuando se arriba a una instancia judicial. Puedo decir con una gran satisfacción que encuentro muchas veces, después de jubilada, hace 5 años que estoy jubilada, que encuentro muchas veces en algunos lugares de Cañuelas gente que me ha conocido en el ejercicio de la abogacía o que me ha tratado como jueza y me hacen llegar su agradecimiento, su reconocimiento, su alegría cuando me ven, y eso constituye para mí una gran satisfacción, un premio a tantos años de trabajo en mi pueblo y atendiendo a las características de Cañuelas. Ahora bien, la cercanía del Bicentenario relacionada con la primera acta librada en el Juzgado de Paz de Cañuelas el 22 de enero de 1822 fortalece mi esperanza sobre el cambio que le aguarda a Cañuelas. Yo soy una agradecida a Dios por haber podido trabajar en mi pueblo, haber vivido siempre aquí, y aquí espero morirme, haber podido formar mi familia, haber criado mis 3 hijos y haber recibido en general el respeto y el agradecimiento de muchos de mis conciudadanos. Y ahora, ¿qué es lo que espero? Yo espero que este Cañuelas, que va convirtiéndose en una populosa ciudad, pueda amalgamar todos los que hemos sido siempre de Cañuelas y todos los que se acercan a Cañuelas con una esperanza de obtener una mejor calidad de vida. Que todos podamos construir algo nuevo, respetándonos, admitiendo las diversidades, pero que podamos ser capaces de constituir una ciudad unida en donde nos una, nos confraternice el sentido de solidaridad, de apoyo, y que podamos recrear en distintos tiempos ese espíritu solidario de servicio que ha sido una característica de nuestro pueblo, y que espero
que siga fructificando en numerosas instituciones y en numerosas actividades que le aguardan a Cañuelas y que necesitaría mucho del concurso de todos nosotros los cañuelenses. Y con esto termino aquí y les agradezco muchísimo el que me hayan podido escuchar.